El tema de esta mañana es el problema de la falsa felicidad. El problema de la falsa felicidad. He estado esta semana observando el panorama mundial, comparándolo con la Biblia, y evidentemente estamos en uno de los tiempos más oscuros. Cuando vemos, por ejemplo, estos archivos que se pusieron de moda esta semana, las redes sociales están llenas de comentarios por todas partes y lo que vemos allí pues es decepcionante, y lo que no observamos nosotros es que el problema no es solo de unos cuantos personajes políticos o gente con poder haciéndole daño a otros y hasta comiendo seres humanos. El asunto es que el problema no es de ese grupo. Ellos están en graves problemas. Pero lo que no pensamos es que nosotros podemos estar haciendo cosas parecidas a ellos y no nos asustamos. Entonces, pues estamos viendo que para la gente que está de pronto por fuera del tema y no saben de qué estoy hablando, pues han salido estos documentos desde hace rato, sino que hasta ahora los están desclasificando y no van a desclasificarlos todos. Los documentos a los que me refiero son los archivos, videos, fotografías, que hay millones ya de documentos que fueron capturados en la casa, en la isla donde este señor Jeffrey Epstein, este hombre nacido en los 50 y algo, por los 72 años, que dicen que se suicidó cuando lo capturaron y le investigaron la trata de personas, entre esas menores de edad, y muchas de esas personas pues han denunciado todo lo que allí les hicieron, al igual que hace poco el famoso Diddy, cantante de color, que también se mostró una degradación inmoral profunda. Pero los documentos que estaban todavía sin revelar, muchas personas estaban interesadas en que se sacaran los documentos, unos interesados en que se haga justicia y otros interesados en dañar a otros. Para ponerlos un poquito todavía más en contexto, este hombre que pues fue creciendo desde una familia de clase media hasta volverse un hombre, pues es un hombre experto en la matemática financiera, y que después de haber intentado graduarse de varias instituciones, más bien se dedicó a hacer dinero. Se hizo de amistades poderosas, le dieron de regalos avión, casas de más de 20 millones de dólares, ayudó a ganar dinero a mucha gente importante de Estados Unidos, a políticos y a empresarios. Ese asesor financiero les ayudó a ganar muchísimo dinero y pues él también se lo ganó. Pero con todo ese dinero que consiguió este hombre, además logró envolverse en un programa de influencia política, geopolítica y de influencia social que lo llevaron a ser a él, volverlo a él, el amigo de toda la gente importante del planeta. Y este hombre de buena apariencia, exteriormente se manifestaba muy agradable, muy amistoso, muy querido con todos, amigo de los presidentes de no solo Estados Unidos, sino de muchos países. Sus propiedades las convirtió en un sitio de relajación dedicada a la inmoralidad sexual, y llevaba menores de edad, mujeres jóvenes, y durante muchos años tuvieron a muchas personas también como esclavos sexuales. Y luego empezaron a salir a la luz todas las cosas que allí se hacían, y el poder que tenía le permitió hace unos años, por allá por el 2009-10, lograr pagar la denuncia de más de 30 mujeres, de 30 casos, con abogados muy famosos y muy poderosos, pagando muchísimo dinero, millones de dólares. Logró que el fiscal de esa época le diera una condena arreglada debajo de cuerda de solamente 18 meses, de los cuales 6 días de la semana no iba a la cárcel, y el único día que iba a la cárcel
iba solamente unas horas y se salía, hasta que después de 12 meses más o menos que terminó pagando, salió libre y ahora cuidándose más para no ser tan obvio lo que hacía, y siguió haciendo sus fechorías hasta que ya una periodista muy profunda en sus investigaciones logró destapar hechos, volver a conectar y a reabrir el caso, y este fiscal nuevo que se encargó de eso por el año 2019, este fiscal ya estaba demasiado comprometido como para volverse a vender como los otros fiscales, y entonces ya le tocó enfrentar el caso y ya lo llamaron de nuevo a juicio, y lo llaman a juicio, pero el gran problema que hay aquí, y de esto partimos el tema de hoy porque hay una profunda meditación de la palabra por todo esto, y es que aunque tanto el mundo puede conseguir poder, hay un momento, y la Biblia dice clarito que no hay ninguna cosa oculta que no haya de ser revelada, porque Dios, el Dios del cielo, conoce hasta los sueños. Cuando uno ni siquiera se acuerda de un sueño, Dios se acuerda de todo lo que uno soñó. Y Dios conoce hasta la palabra, dice que está en solamente la mente del ser humano y no la ha puesto en la boca. Y así dice el Señor: he aquí no está la palabra en tu boca y he aquí yo la conozco toda. Entonces este Dios que conoce todas las acciones humanas y espera pacientemente a que la gente cambie y se arrepienta, llega un momento en que dice: ya no le tapo más, ya no le permito más, ha hecho demasiado daño y tiene que ser puesto en evidencia todo lo que un ser humano ha hecho. A unos Dios los descubre antes de morir, otros se mueren y no se sabe mucho de lo que hicieron, pero después aparecen. Y si no, de todas maneras el ser humano tendrá que pagar por lo que hizo, o aquí y también allá. Cuentas se le rinden a Dios aquí en la tierra y también al morir la persona. Este hombre aparentemente suicidado, cuando el fiscal le dice: ya, le tocó, vamos a llevarlo, lo llevan a una cárcel, creo que en New York, y estando allí en Nueva York, no llevaba sino un mes de detenido, cuando ese día en que él muere no hay guardias, la seguridad y la administración del penal no estaban al tanto, las cámaras no funcionaban justamente, el compañero de celda fue trasladado a otra parte, y entonces entra alguien y dice: lo encontré, se ahorcó con las sábanas. Pero luego en los archivos se ve que el cadáver tenía la nariz aguileña y él tenía la nariz recta, tenía un tatuaje en un brazo, ya no le aparece al cadáver. Las características del muerto no son las del aparente suicidado. Y hoy algunas fotografías, entre las cuales también hay fakes, aparece el hombre viviendo ya con una apariencia distinta, pelo largo, barba larga, viviendo tranquilamente en Israel. Pero todo esto que ha pasado es, y por eso lo he colocado en la introducción de este tema, porque este hombre le dio, no a él, sino a los que están detrás de él, por ponerlo como el hombre que comprometería la intimidad de hombres y mujeres muy poderosas del planeta. Y este hombre tiene cámaras hasta en donde nadie se imagina, cámaras por todas partes y grabaciones de cada momento de cada persona que entró a su casa en Nueva York, a sus propiedades en la Florida, y también además a la isla que él compró por los millones que tenía y donde llevaba a cabo las orgías y las cosas terribles que ya el mundo está conociendo. No se van a conocer muchas, la mayoría no se van a conocer, porque hay personas que están detrás de este mal que no van a permitir que sus nombres sean expuestos. Y los verdaderos dañinos, las verdaderas alimañas llenas de demonios que movieron a esta persona a hacer este trabajo, porque eso fue un trabajo encargado, ellas no van a salir a la luz sino hasta cuando Dios lo permita. Pero van a salir, y monstruos también van a seguir cayendo. Lo que sí les digo es que es lamentable que a las personas del mundo
nos siguen engañando con los medios de comunicación. Entonces, en la prensa, en las redes sociales que son propiedad de ellos, entonces ellos solamente van a permitir que se pongan los reels, los videos y los comentarios que afectan a los interesados que ellos quieren dañar. Pero créame, hermano, porque Jesús nos dijo que al final de los tiempos el engaño sería una de las mayores señales de que el mundo iba para atrás. Primero, Él dijo, miren que no sean engañados. Y yo veo que el mundo entero está engañado, y entonces ahora, como sueltan unos papeles y comienzan a circular, ¿a quién creen ustedes que van a mostrar más? Van a mostrar más a los que quieren destruir a algunos porque ya no les interesa y quieren seguir escondiendo a los verdaderos destructores de la humanidad, a los verdaderos caníbales. Pero nosotros apenas vemos a 3 personas, las más conocidas para nosotros, entonces, wow, sí, no hay que disculpar a nadie porque todos los seres humanos están corrompidos. Pero lo que sí es que todavía, ¿cómo es posible que nos dejemos engañar y creer que los 3 que están solamente nombrando, que son los que siempre se ven en todas las redes, son los depredadores de la humanidad? Ellos también son títeres. Este presidente también es un títere. El presidente Trump es un títere también. Pero Dios, como dije en otros cultos, puede usar hasta burras. Pero lo más tremendo es que seamos nosotros como animales bestias de carga que no vemos sino a lo que nos ponen adelante y no vemos lo. ¡Ay, sí, salió este! Entonces este es el diablo. La verdad es que el problema de todo esto está en algo que se llama la búsqueda falsa o la búsqueda de la falsa felicidad. Y de eso queremos hablar. Hay un libro que es el libro de Eclesiastés, que lo escribió uno de los hombres, o más bien yo diría que el hombre que nadie tiene o ha tenido tanto poder a nivel mundial, pues hasta donde lo era, ni tanto poder para tener mujeres. Porque el asunto allí es que estos hombres van buscando mujeres chiquitas, niñas o mujeres grandes. Claro, allí no llevaban mujeres de más de 20, 30 años. Pero este hombre que escribió este libro, inspirado por el Espíritu Santo, tuvo más mujeres que cualquiera de estos que salieron en las noticias. 700 concubinas y 300 esposas oficiales. Eso sí es terrible. No conozco el primero que salga en las noticias que tiene siquiera 500 mujeres. Y nadie, dice la Biblia, que ha sido más sabio que este hombre. Los demás son unos tontos. Tienen su sabiduría como este que sabía matemáticas financieras y hacer dinero, pero este hombre era más rico que estos ricos de ahora. Y ese hombre tenía más sabiduría, y tenía sabiduría no de la de este mundo, que es bestial y animal, sino tenía sabiduría que viene de lo alto, que es sabiduría divina. Y a pesar de tener sabiduría divina, le falló a Dios. Este hombre, el sabio Salomón, que se salvó cuando ya estaba viejo y que le sirvió a Dios cuando estaba joven, dice la Biblia que por causa del amor a las muchas mujeres, por causa del amor al oro y por causa del amor a los caballos, por esas 3 cosas el hombre iba para el infierno. Se salvó cuando hay testimonio de que se salvó, porque en el libro de Eclesiastés, del cual le pido que abramos hoy, en el capítulo 12 del libro de Eclesiastés, dice clarito, después de los Salmos, Proverbios, está el libro de Eclesiastés, y allí encontramos que este hombre al final escribe estas palabras en el capítulo 12, que aquí lo hemos estudiado, y dice el título en muchas Biblias, Preludio de la muerte. Preludio de la muerte. Es decir, él estaba viviendo en el tiempo antes de uno morirse, cuando uno comienza a pensar, ¿yo qué he hecho? ¿Para qué me sirve lo que hice? O me tiré la vida, o me sirvió de algo, o dejo algo a los humanos, o busqué la felicidad y la encontré, o no la encontré, o me arrepentí o no me arrepentí. En otras palabras,
leyendo este libro completo, usted puede entender que Dios le dio la oportunidad a este cuarto hijo del rey David, que se llama Shlomo o Salomón, se pudo salvar. Y lo único que nos deja ahí es de que, hombre, mientras usted es joven, y así como todos estos empresarios jóvenes que aparecen en los videos de Epstein, la mayoría jóvenes y también viejos, es mejor que se acuerden del Señor que nos creó antes de que lleguen los días en que ya ni siquiera nos podamos sostener en las piernas, y de que se rompa la unión que hay entre el alma y el cuerpo, alma, espíritu y cuerpo, que se llama la cadena de plata. Y en el versículo 6 del capítulo 12, del cual ya vimos antes otro tema en estos días, dice así la Biblia, capítulo 12, versículo 6. Dice que hay un tiempo para corregir la vida de uno antes de que se le rompa una cadena. ¿Cómo así? Antes de que se me rompa, ¿cuál cadena? ¿Será la de tirar el baño? No, ya no vienen de esos sanitarios ahora no, ya no traen cadena. Ni tampoco es la cadena que te cuelgas. La Biblia dice que hay un cordón o una cadena que hace que el cuerpo de los seres humanos esté conectado con lo que lo mueve y le da inteligencia y le da propósito, que es el alma. Y hay una cadena. Así como para venir al mundo y que la criatura que sale del vientre de la madre pueda vivir, apenas sale el bebé, es necesario cortarle la cadena que lo mantiene unido a la madre. Si no se le corta esa cadena, el bebé muere. Lo mismo, para pasar a la otra vida, ya no a este mundo terrenal, sino para pasar a la eternidad, bien sea con Dios o sin Dios, también hay un momento en que el cuerpo ya no da más. Bien sea por accidente o por muerte natural, se rompe la cadena de la vida. Vivió feliz o infeliz, no importa. Se le rompió la cadena, inmediatamente el cuerpo muere y el alma y el espíritu o al cielo o al infierno. Así dice la Biblia y no vamos a cambiar esa realidad porque alguien lo entienda mal. Entonces el versículo 6 del capítulo 12 dice clarito que es realmente un momento de total rompimiento con todo. Versículo entonces, capítulo 12, versículo 6, dice, antes que se rompa, en algunas Biblias dice el cordón de plata, que es la conexión que hace el hombre para estar alma, cuerpo y espíritu viviendo como un solo ser. Mientras colocan el versículo allí, dice, ahí está, dice, ¿qué tal si lo leemos? Dice, acuérdate de tu creador, porque en verdad dice creadores, antes que se rompa el cordón de plata y se quiebre la vasija de oro y se estrelle el cántaro contra la fuente y se haga pedazos la polea del pozo. Lo compara como cuando una persona tiene una fuente de agua en una finca y tanto va, hay un dicho que dice que tanto va ¿qué? Tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. ¿Se rompe la cadena o se rompe el cántaro? Aquí se rompió todo, hacha, calabazo y miel. Y dice aquí, y se estrelle el cántaro contra la fuente y se haga pedazos la polea del pozo. Ya no hay cuerda que sostenga, la vida se va. Entonces dice que sigue. Esa rueda de la que habla es la energía de la vida que Dios nos la da para sostenernos. Ya Dios la quita, nos quita la vida, pero el cuerpo muere, no hay vida, pero queda viviendo el alma y el espíritu. El versículo 7 dice que, y el polvo, porque el cuerpo ¿qué se va a volver? Polvo. Dice, volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue. El cuerpo muerto va al polvo. Pero ahí dice, y el espíritu volverá a Dios, quien es quien lo dio. Entonces me voy para el cielo. El que da la vida, el espíritu de vida, lo puso Dios. Dios reclama la vida, ya no hay vida ahí. Pero sí queda otro ser.
el alma y el espíritu. Muchas personas que hacen todas estas cosas tan terribles, todas estas personas no se imaginan que, como lo dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo y perder su alma? Entonces vemos que la comunidad científica hoy en día ha estado tratando de venderle a la humanidad una oportunidad de seguir viviendo aunque el cuerpo esté viejo. Me enteré de que los chinos, si será verdad o será mentira, no lo sé, lo vi creo que en 2 o 3 partes diferentes. Una de ellas son páginas de informes científicos sobre lo que se está avanzando en el conocimiento y la tecnología, y dicen que los chinos tienen un tratamiento para que el ser humano ahora viva 150 años. 150 años. Le contaba ayer a mi esposa y a mi cuñada, y decía mi esposa, 150 años. Y uno, ¿usted se imagina viviendo 150 años? ¿Qué problema para su familia? No, perdón, disculpe, no. No. ¿Qué problema no estar preparados para uno vivir eso? Sí, será un problema para muchos si no sabemos vivir en comunidad. Pero hay algo aquí, y es que la Biblia sí dice que cuando Cristo Jesús vaya a volver a la tierra y cuando Él esté gobernando en la tierra, los días de la raza humana durante ese tiempo en que Cristo, cuando regrese por segunda vez, viva y reine con los creyentes 1000 años, más la gente que nazca en ese momento en el planeta, los días de los seres humanos volverán a ser como los días del tiempo antediluviano. Es decir, que los humanos volveremos a vivir 500, 600, 700, 800, 900 años. Y entonces eso no está en contradicción, lo que dice la ciencia no está en contradicción contra lo que Dios está profetizando. Es decir, que sí va a haber algo que va a permitir que los humanos vivan más, pero un problema va a ser, digo yo, si el ser humano, sin Cristo, ya está, sin Él volver, ya está tratando de alterar o ampliar el plazo de su vida, rejuveneciéndose, pues la humanidad, esta gente perversa, entre los que hay viejos muy perdidos, muy depravados, ¿qué van a hacer entonces con los niños que se están desapareciendo? O sea, vamos a tener un mundo más lleno de depredadores que nunca antes, porque como tienen tanto dinero y tienen tanto poder, el mundo estará entonces mejor o peor. Pues el mundo va a estar peor. Y la Biblia sí dice que cada vez los que engañan seguirán siendo engañados, y aunque estén engañando, ellos también serán engañados. Hoy quiero hablar de este tema porque encontré un artículo muy interesante, claro, desde la perspectiva filosófica humanista, como las de estas enseñanzas de los filósofos modernos como Yuval Noah Harari y de otros pensadores que son la fuente de inspiración de esta gente, esta élite perversa. Quiero decirles algo. Nos están diciendo, y ahora más en este tiempo que vivimos moderno, que si estudiamos bastante, que si nos preparamos en las mejores universidades, que si trabajamos muchísimo, y si sabemos comprar y llegamos a tener las cosas que el mundo dice lo mejor, la casa de Einstein, la isla de Epstein, o sencillamente estudiaste en las 4 o 5 universidades más famosas del mundo, y si te consigues un perfil de rey, de reina, y si tus selfies valen millones, entonces, y si consigues la pareja adecuada, que cuadre con todo, entonces tendrás una vida perfecta, serás feliz y tendrás una satisfacción permanente. Pero este sabio Salomón, vamos a mirar qué dijo en el primer capítulo de este libro que hoy estamos mirando, en el libro de Eclesiastés capítulo 1, en el versículo 14. ¿Qué dice? En el primer capítulo, este hombre que se arrepintió y que obviamente con todo lo que escribió aquí, me doy cuenta de que volvió a Dios. Y dice Eclesiastés en el capítulo 1, repito, el versículo 14, podemos verlo en la NBI también, o en la NTV, o en la LBLA, dice: estas son las palabras del maestro, hijo de David, ¿cierto? Ya lo vio ahí. ¿Y qué dijo acá en el versículo? Y he observado todo cuanto se hace en esta vida. ¿Y qué dijo? Y todo ello es absurdo. Es correr
tras el viento. En otra versión dice, todo ello es vanidad y tristeza de espíritu. ¿La felicidad en dónde está? Si nos proponen volvernos como reyes, y tal vez si yo tengo todo el poder de un rey, y es lo que piensan estos gobernantes del mundo, que no solamente Bill Gates quiere acabar la cantidad excesiva supuestamente de seres humanos que hay, y que siguen con esa idea de exterminar a la población del mundo con los venenitos y otras cosas más, porque ellos creen que el mundo les va a alcanzar la vida para vivir el mundo desocupado solo para ellos, y los pocos humanos que queden sean los esclavos de esta raza de la élite mundial. Pero aunque quieran alargar su vida y metan su mente en una computadora, de todas maneras el cuerpo se les va a morir y cuentas tendrán que darle a Dios. Entonces, dice la escritura en el libro de Lucas, vamos a Lucas en el capítulo 2, en el versículo 15, que miremos con cuidado. Porque si nosotros no nos guardamos de esa avaricia, de quiero ser como un rey, quiero ser una reina, ay qué privilegio fulanito, ya vive con la nobleza europea, ay mi hermana se casó con un hijo de un noble inglés y ahora qué lindo, ellos viven en Londres y se codean con la gente más pudiente o aristocrática del planeta. ¡Qué horror! Tenemos un concepto de que la felicidad la logramos al tener todo esto, como la vida de los reyes o príncipes. Y el Señor Jesucristo dijo esto, capítulo de Lucas 12, en el versículo 15. Miren, dijo el Señor, guárdense de ser avaros, de acumular cosas. Guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de todas las cosas materiales que consiga. Aquí lo dice así, tengan cuidado, palabras de Jesús, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. Y la Biblia dice que la avaricia, que la persona que le gusta acumular, guardar, tener y quiere más y más y más, dice la Biblia que ese es un pecado de idolatría, que la avaricia es igual a la hechicería. ¡Wow! ¿Verdad? ¿Y por qué será que todos los más grandes ricos del mundo que quieren tener más y más y más terminan siendo practicantes de la hechicería? ¿De qué le sirvió la hechicería al señor Maduro? ¿De qué le estará sirviendo la hechicería que practica el señor Santos y que practicó y que vemos que fueron a los mamas a que los bendijeran, y que ahora el nuevo candidato de ellos también fue para que lo rezaran y le aplicaran hechizos a ver si logra llegar a la presidencia? Vemos que la avaricia está ligada a la hechicería y dice, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Miren, hermanos, nosotros deberíamos despertarnos, decía un artículo, cada mañana llorando de alegría, porque primero estoy vivo, segundo tuve una cama, tercero no me mojé mientras dormía, cuarto estoy alentado, me puedo parar. Y además de eso, dice la escritura que tengamos contentamiento. Ahora vamos a profundizar en esos versos. Y hay algo aquí que es que no nos hemos dado cuenta. Supuestamente la raza humana, para ser más feliz, gracias a Dios, hemos avanzado en tecnología y ahora hay una pastilla para quitar este dolor, ahora hay un médico que le sabe tratar la muela, antes se la arrancaban de una. Que ahora, si usted no se podía sanar del brazo, se lo amputaban y el mundo era un mundo lleno de gente sin piernas ni brazos. Hoy en día tenemos más posibilidades de sobrevivir y por eso el promedio de vida se ha aumentado. Hemos logrado conquistar no solo la salud en muchas áreas, pero y afuera también hemos logrado ya no andar de aquí a la costa atlántica 15 días en burro y regresar en barco o irnos por las chalupas estas que iban por el río Magdalena. Hoy en día sencillamente tomamos un avión y ya en una hora le llego. Bueno, mami, hágale. El problema está que se demore el avión o el aeropuerto se detenga, pero de resto es una velocidad. Y ahora nos hemos acostumbrado tanto a todo tenerlo tan rápido,
que al igual que nos daba el dinero antes el cajero automático, ahora ya ni vamos al cajero automático porque ahora hay Nequi y ahora hay formas de pago electrónico. Ya te mando la plata, querida, lo recibiste ya me llegó, ping. Y entonces así como todo está más rápido, entonces queremos que la vida también sea rápida. Yo me acuerdo que cuando salió la internet había susto, ¿qué va a pasar? El mundo se va a acabar, esto es ciencia satánica. Pero luego nos acostumbramos y ahora necesitamos casi el internet para trabajar, para muchas cosas. Pero también nos hemos hecho impacientes, tan impacientes que yo recuerdo que antes, cuando montamos la primera tarjeta para tener internet, mi hijo, que es ingeniero de software, el pastor Brian, era chiquito y ya sabía de computadores, y yo en mi casa compramos la primera tarjeta para conectarnos a internet y sonaba como un cucarrón. Ay, ay. Para cargar una imagen que uno mandaba y esperar que la imagen cargaba y cargaba, zoom, 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 hasta que la foto iba apareciendo poco a poco. Ahora, cuando estamos nosotros abriendo una página de internet y se demora un tricito en llegar el mensaje, esta página no abre. Pero si hace apenas 8 años estábamos felices porque tengo internet, así llegue en media hora llega. Ahora no, ni siquiera 3 segundos, ya estamos impacientes. O sea, hemos avanzado, hemos conquistado muchísimas cosas, pero hay algo, y es que deberíamos estar más agradecidos, porque la comodidad se nos ha aumentado. Una de las primeras fotografías que encontré de Bogotá fue de 1864, un daguerrotipo donde aparece una calle allá, creo que por la avenida Jiménez en Bogotá. No existía esa avenida, pero existía una calle de tierra donde había una zanja en el medio. Yo le he dicho acá, y yo me puse a preguntarme hace mucho tiempo que no sabía para qué era esa zanja en la mitad. No había andenes, ni siquiera andenes. Y entonces decían los investigadores que la gente de las casas finas, de la gente que tenía dinero en Bogotá, salía al patio o muy temprano en la mañana y sacaba la mica o la bacenilla. Así se le decía, la mica o la bacenilla. ¿De qué otra forma se le decía? Bueno, el pato, bueno, eso es los médicos. Y allá salía temprano cuando los vecinos no habían salido y echaba al agujero ese, a la canaleta, los desechos. Y otros los botaban desde el patio. Y no apuntaban bien. Entonces imagínese usted a qué olía Bogotá en esa época. Y si llegaba a llover, la gente tenía que andar con cuidado porque Bogotá era una hediondez. Hoy en día todo va por debajo, nadie se preocupa. Todo eso, en vez de producirnos a nosotros alegría, ay Señor, ¿cuántos damos alegría y que no nacimos en la época de la conquista de los indios? Ay, sí. Muchos lo han dicho viendo películas. Ay, papi, menos mal que yo no nací en esa época que mataban los chinitos y los carromatos, los indios los llenaban de flechas. Ay, qué bueno. Todo esto lo ha permitido Dios, pero nosotros estamos cada vez más infelices. Cada vez estamos más tristes. La palabra de Dios dice que cada vez el ojo, el del ser humano, quiere ver más. El oído quiere escuchar más. Y también el que busca las cosas materiales también cada vez quiere tener más. Este sabio escribió en ese mismo libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, esto. Veámoslo, por favor. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, que dice que el que ama el dinero, los bienes materiales, Eclesiastés 5, versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. La sociedad moderna nos está vendiendo la idea de que la siguiente cosa sí será la que te dará la alegría, la felicidad y la tranquilidad. O sea, nos han lavado tanto el cerebro que, repito, ya no estás agradecido con tener el celular más avanzado. Ahora queremos tener más y cada vez más, porque eso sí lo va a hacer feliz. ¿Se han dado cuenta que cuando sale el último iPhone en Japón, en China y en otros países, la gente no duerme? La gente lleva una almohada, un acolchado
y se ponen allá a trasnochar y aguantar frío hasta que abren el supermercado o el almacén donde venden tecnología y quieren comprarse el primero de todos. Es una carrera terrible. Ahora, voy a resumir porque ya esto usted lo entendió. Hay algo que nosotros no hemos tenido esa búsqueda, y es querer más, no de lo material, no querer tener más felicidad, sino que no hemos querido tener más de Dios, más conocimiento de Dios, más quiero estar en una relación con Dios, quiero saber más de Dios, que es la fuente verdadera de nuestra felicidad. Mire, hay algo, y mientras hacía este artículo esta semana, me gasté como 3 días trabajando en un artículo y ya vi que es tan largo que no lo puedo predicar, de lo largo que es. Entonces dije, bueno, Señor, entonces voy a mostrarle a ellos que ni siquiera Dios biológicamente nos hizo para tener permanentemente satisfacción, porque eso nos haría un daño muy terrible. Miren esto. Si nos ponemos a pensar que el ser humano todos los días quiere lo último, lo que sigue ahora, y nos venden en la televisión, te estás viendo tu ropa manchada, tienes sudoración excesiva, ya no estarás triste. El nuevo desodorante es el único que te mantendrá seco por 400 años. Ay, Dios mío, es mi desodorante favorito. Nos prometen cosas y la gente se compra el dichoso producto y luego, ¿estás triste? Tengo la solución. La verdadera lavadora que lava y seca tu ropa ya salió. Ay, ahora sí seré feliz. La crema antiarrugas más maravillosa. Si no te desarruga, te devolveremos la plata después de que Cristo venga. Y cada vez la ilusión, ay, salió, al fin salió el producto. No, ningún producto de esos nos va a satisfacer. Ahora, si estamos tristes después de que obtenemos algo. De esta investigación que estoy haciendo, dicen los científicos que una persona que se ha ganado la lotería o el baloto o la rifa de dinero, dicen que la felicidad y la sensación de éxito y victoria por mucho les alcanza 18 meses y a otros menos. Y después vuelven otra vez a estar. Hemos ido al restaurante más delicioso que jamás habíamos ido, nos tomamos la mejor de las bebidas, qué sé yo, y luego regresamos a casa y esa cara, ¿no estuvimos ahorita en el mejor restaurante? Sí, nada nos satisface. Ahora, esa tristeza que viene porque hay algo que no me llena, nos trae a nosotros internamente y a veces externamente una pregunta: ¿por qué nada me llena? ¿Por qué siempre siento un vacío? ¿Por qué esto? ¿Por qué no puedo superar mi tristeza? Mija, te casaste con el hombre más simpático del barrio. No, yo no quiero del barrio ahora, yo quiero de Bucaramanga. Pero bueno, dicen que es uno de los hombres más simpáticos de Bucaramanga. Sí, pero es que vi uno de Bogotá. Y ahora estás mirando al de Bucaramanga. Pobre bobo. Supiera que ya no lo quiero. Ay, tocará aguantar hasta que Cristo venga. Dame paciencia con esto. Esto es algo horrible. Esto es algo penoso. Y no nos damos cuenta que es que Dios no permitiría jamás que fueras completamente desbordado de felicidad por algo, por una sencilla razón: nos destruiría. Hay una razón, hay un experimento que me puso a pensar en esto, y es que los científicos logran identificar en algunos animales los centros del placer, donde la dopamina, la serotonina, no sé si ellos lo tienen o no, pero donde ellos se sienten más a gusto en el momento de mayor placer. Y cogieron una rata y en la jaula le pusieron, para que ejercitara, la rueda sin fin, le pusieron el platico con la comida, el agüita, y le pusieron allí
todo lo que a ella le gusta a la rata, y la rata estaba feliz. Claro, estaba presa. Y luego encontraron la manera de conectarle unos electrodos a la parte del cerebro donde está el centro del placer. Y entonces aprendió la rata a ir hasta el centro del placer, una palanca, y cada vez que la rata tocaba esa palanca, le soltaban una descarga a esa área del cerebro para producirle felicidad, placer. Y la rata entonces al principio tocaba y sentía rico la rata. Iba y comía, iba y hacía ejercicio, hasta que los científicos vieron que progresivamente la rata terminó por no comer, por no tomar agua, por no hacer ejercicio, y solo se la pasó con la pata puesta en la palanca. Murió de hambre, murió sin fuerzas, desnutrida, pero murió feliz. Pastor, eso es lo que yo quiero, ir a trabajar, que no me amargue la vida una boba ni un bobo, no tener que pagar nada, ni que me atormenten las deudas, un botón que yo solamente lo espiche y sea feliz las 24 horas, feliz, hasta que me muera feliz. Dios nos puso cortes para que no nos muramos. Mire, ¿por qué será que la comida que te comiste, como hablaba, no te contentó y vuelves a comer? ¿Por qué será que aunque tienes una vida íntima con tu pareja, debidamente a través del matrimonio, no te llena? Ni siquiera porque eres un soltero depredador de mujeres o de hombres, no vives contento. Este hombre que acaban de, supuestamente, que se acaba de suicidar, que sabemos que de pronto no está, o supongamos, este hombre decía que necesitaba 3 veces al día tener relaciones y tener lo que ya sabemos, y si no, él no era feliz. Ahora, hay una cosa, y es que ni siquiera el hecho de que nosotros podamos de ninguna manera, ni con comida, ni con dinero, saciarnos, es porque es de Dios. ¿Cómo así, pastor? Dios no quiere la felicidad de uno, sí, pero Él necesita que tú tengas momentos que se llaman de neutralidad, en los que otra vez vuelves a necesitar comer, y para poder comer, tener que trabajar. Los animalitos que hay en las grandes bosques y selvas, parques públicos, parques nacionales de Estados Unidos como el Yellowstone, se da uno cuenta que viven en unos extremos de frío tan terribles, y ellos tienen a veces que caminar 60 kilómetros como los bisontes o los búfalos o estos animales tan grandes, 60 kilómetros para ir a buscar el pasto más fresco a otro lugar, porque allá es menos frío, pero cuando ya sienten calor, entonces ya no se aguantan y tienen que volver al frío. O sea, es una inconstante necesidad de cambio, una insatisfacción puesta en la biología. Tu biología y mi biología están hechas por Dios para no estar siempre en el mismo lugar felices, sino siempre estar dependiendo de la diaria lucha, del diario trabajar. Si tú no tuvieras un motivo para levantarte, para luchar, para batallar, tu vida sería una desgracia. En un experimento le preguntaron a algunos padres de familia, a algunos varones sobre todo: ¿usted podría decirme cuál es la mayor felicidad de su vida? De su vida, no de ahorita, de su vida. Bueno, de mi vida en sí, que valga la pena, mis hijos. Qué bueno. ¿Por qué? Porque son el motivo de mi vida. Yo en cierta forma vivo para ellos, daría todo por ellos, y quiero que cuando muera no queden mal, no queden, yo poderles dejar algo. O sea, mis hijos. O sea, su felicidad en términos de la vida está en su familia, sus hijos. Sí. Ahora pregunto, ¿disfrutó la limpiada de las colitas de los niños? No mucho. ¿Disfrutó las trasnochadas? No, fue duro. ¿Y disfrutó los berrinches que le hicieron hasta la niña ya de 17 que se le tiraba en el supermercado a llorar? No, eso fue duro. Los regaños que ellos le pegaban después porque usted no era una buena madre y te odio, ¿los disfrutó? No, tampoco. Entonces, si usted lo hicieron sufrir tanto esos chinos, o esos niños, entonces ¿por qué dice que, bueno, sí, no lo había pensado, pero sí, así es la vida, pero aquí estoy yo por ellos? ¡Wow! Entonces,
explicaba un científico que el ser humano tiene dos felicidades terrenales, temporales, y una es la felicidad del placer inmediato, como la rata, ¡tin! Me gustó. Ese es el inmediato. Pero existe otra felicidad, que es la felicidad del propósito, es la felicidad del sentido, es decir, saber que mi vida tiene un sentido. Porque si la vida tuya no tiene un sentido y solo vivimos para darle el placer inmediato a esta carne, nosotros vinimos acá para nada, no hicimos nada. Se murió, igual que un gato, que un perro, se murió y nada hizo, nada quedó. Es la vida del ladrón, es la vida del sicario, es la vida de la élite mundial que solo vinieron para darle gusto del ombligo para abajo, al poder, el avión, los jets, los amigos, las comidas caníbales. Eso es mi vida, que me adoren, que me den la mano, que salgan los periódicos. Esas son personas que tienen una vida para la inmediatez, para la carne, y se olvidan de Dios, se olvidan de un propósito. ¿Para quién hizo eso? Pues para mí, solo para mí. Si tú vives solo para ti, eres el ser más desgraciado de la existencia. Tú no puedes estar pensando todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas, a ver cómo hoy me siento rico conmigo mismo. Esa es una de las vidas más desgraciadas de un ser humano, vivir sin propósito. La Biblia nos dice clarito, nos está diciendo que bástale a cada día su propio afán, su propio malestar, su propio mal. Hay gente que no quiere tener ningún día, ningún malestar. Eso no es posible. Dios no nos diseñó así. Nuestra biología no está ni siquiera diseñada para eso. Porque hay versículos que dicen que el exceso de miel produce ¿qué? Fastidio. Si a usted le dan una cucharadita de miel, usted dice, al que le gusta, ¿no? Delicioso. Pero si le dan una olla de miel, usted dice, me mataron, me torturaron. Sí, nadie se va a comer una ollada de miel. Hay gente que quisiera, ay, si mi novia me diera besos, abrazos y todo el día me estuviera consintiendo, yo sería el hombre más feliz. Usted no sabe lo que está diciendo. A la semana usted la aborrecería. Quítenme esta de encima. Por eso es que hay mujeres que no soportan al novio nuevecito, porque ese novio cree que esa es la única mujer que consiguió en la vida y por ella se mata, por ella se suicida, por ella lo daría todo, yo por ella todo, yo por ella todo. No, hay, hermano, una tristeza en el Señor cuando ve que nosotros no obedecemos su palabra. Y la Biblia dice que el que vive para su carne, de su carne solo va a cosechar corrupción. Es decir, te viviste la vida dándole placer a lo actual, a lo inmediato, vas a estar en la corrupción de los gusanos, vas a ir al infierno. Amada iglesia, ¿cómo puedo conseguir yo la felicidad? Ya lo dijimos, ¿tiene tu vida un propósito? Yo quiero que le digas al que está al lado, ¿tiene tu vida grandes propósitos? ¿Tiene? Hermana, ¿tiene grandes propósitos? O sea, hermano, que para ser feliz, Dios hace que la felicidad se termine la temporal. O sea, toda felicidad temporal tiene que terminarse por el bien de tu vida. O sea que entonces las pruebas, que Dios permite las pruebas, el momento donde te sientes desposeído, sin nada, que no ves un futuro y que te sientes que no hay satisfacción en ninguna cosa, pues piensa, Dios está trabajando en mí. Dios está haciendo algo conmigo. Esta prueba Dios me la permitió. ¿Por qué me he de amargar si voy a vivir cada día mi propio afán? Voy a vivir este día y voy a decir, sí, Dios puso esto, Dios puso en mí anhelos, Dios puso en mí expectativas, pero mis expectativas no pueden ser más grandes que la realidad que estoy viviendo. Ojo con esto. Yo me puse a hacer una fórmula matemática y a veces mi familia se ríe de mis locuras. Le dije a mi esposa y a mi cuñada, me he craneado una fórmula de la felicidad matemática. Y me miraron,
Ojalá que siga sano para pastorear, Señor Dios mío. Pastor Omar se le dañó el cerebro. No. Y esa fórmula sencillita es: felicidad es igual a realidad menos expectativas. O sea que entre más expectativas tú tengas, se disminuye la realidad y el resultado de la felicidad es menor. Es verdad. Uno debe tener un equilibrio entre las expectativas, los deseos sanos, los sueños sanos que uno tiene, pero comparado con la realidad, tú no puedes tener expectativas más grandes de la realidad. Porque si tu realidad también está deformada y está escasa, yo le puse a la realidad de la vida el número 10, como tenemos 10 dedos, 10 en las manos y en los pies. Entonces yo dije, bueno, Señor, si la realidad mía vale 10, aunque tal vez tu realidad vale 5 porque estás en una falsa realidad, bueno, no lo sé. Pero suponiendo que vives una realidad de verdad, consciente de tu realidad, tengo un 10. Pero si yo me pongo demasiadas expectativas, 3, 5, 8 expectativas, va a terminar haciendo la resta. 8 de expectativas y 10 de realidad, ¿cuánto queda de felicidad? 2. Pero si tenemos una realidad y unas expectativas normales, vamos a tener una felicidad promedio. La felicidad plena, total, no existe quitando todas las expectativas para que solo vivas la realidad. Pero la realidad verdadera estará en la gloria eterna. ¿Pero por qué, pastor? Porque allá no hay hambre, no hay lágrimas, no hay cobradores, no hay dificultades, no hay quien te amargue la vida. Allá eres un ser inmortal, nada te duele, no estás esperando nada del mañana, vives al día. Pero esa realidad no estamos ahorita capacitados para vivirla, cuando la que estamos viviendo ni siquiera aceptamos que Dios me tiene en prueba. Todos los que tienen pruebas digan amén. Los felicito, están siendo entrenados, estamos siendo entrenados por el Señor. No me alegro de que estés pasando un momento difícil, pero me alegra de que tengas expectativas positivas. Pero hay algo que yo le agregué a la fórmula después. ¿Saben qué me faltaba? El propósito, el sentido. Para que tu vida esté equilibrada en verdadera felicidad, todas tus expectativas tienen que tener un propósito. Si tienes expectativas que no son correctas, ay, yo quiero casarme con la hija de Epstein. Si tuviera, ay, yo quisiera ser el próximo gobernante de Colombia. Bueno, estás preparado para ser el presidente de Colombia. Quieres algo, pero quieres más problemas. Ahora, hay algo acá. El engaño de este momento que estamos viviendo en el mundo es que toda esta gente está lavando tu cerebro, están cambiando tu manera de pensar para agregarte más expectativas que tú no necesitas. Pero es que este carro ya llegó el otro modelo, pero ya tienes este. Sí, pero yo no seré feliz hasta que compre el otro. Cuando llegue el otro seré feliz. Nunca lo serás. La Biblia dice que debemos tener contentamiento. Vamos a ver este versículo del contentamiento. Permíteme, primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 9. Este pastor ya me quitó la felicidad de hoy domingo. Ya me puso como conforme. Mira, primera de Timoteo, en el capítulo 6, del versículo 6 al 9. Vamos a leerlo en la versión también en NBI. Ok. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6 al 9. Dice: es cierto que con la verdadera religión, es una versión que está diciendo que hay gente que utiliza la religión para obtener ganancias y que eso no debe ser. Vamos a ver otra versión. Pongamos la LA. Dice: pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia, dice, cuando va acompañada ¿de qué? De contentamiento. O sea que es un medio de gran ganancia económica. Se refiere a que si usted está en una correcta doctrina, si usted tiene un Dios correcto, con una enseñanza correcta, usted ha ganado todo, tiene una gran ganancia. Pero no basta con que usted tenga a Dios y usted vaya por el buen camino doctrinal.
No basta eso si usted no tiene contentamiento con eso. Versículo siguiente, ¿qué dice? Porque nada hemos traído a este mundo, así que nada podemos sacar de él. Un ejemplo sencillo. Este señor de Venezuela, que todo es sencillamente una componenda mundial, entre derecha e izquierda son los mismos. Mira, hay una componenda mundial de ponerlos a ellos de cosechadores, de riquezas, y luego los títeres son descabezados. Y toda la riqueza que hicieron, usted ya se dio cuenta, las cuentas que este señor tenía en Suiza, las decomisaron. Las toneladas de oro le fueron confiscadas. Ahora el apartamento, la casa que él tiene, la tiene uno de los mejores amigos que le ayudaba a él. Nadie sabe para quién trabaja, dicen algunos por ahí. Entonces, ¿será que van a concederle el deseo a don Maduro cuando se muera de meterle las 10, 40, 100 toneladas de oro, meterle todos los billetes de dólar? La Biblia dice que si nada vinimos a este mundo, así que nada podemos sacar de él. Cuando usted se salga del cuerpo, cuando se rompa la cadena de plata, usted se dará cuenta, ay, yo era este. Oiga, pero yo era más feo de lo que yo pensaba. Primero que todo, ay, todo limpio, ay. Y se da cuenta que usted está entero por fuera con otro cuerpo espiritual. Y aparte de que cómo queda uno con un accidente, Dios nos guarde de no morirnos en un accidente absurdo. O así se muera joven o se muera viejo, usted se da cuenta, yo creí que era este. Y yo estaba seguro que era este. Hay gente que incluso después de muerto insiste en meterse al cuerpo. Y el cuerpo, como un imán con otro del mismo polo, se rechazan. Se rechazan. El apóstol Pablo decía al respecto que un día Dios le permitió. Y él dice, no sé si fuera en el espíritu, pero yo estaba fuera del cuerpo. Fuera del cuerpo, dice él. Y fui llevado, fui transportado. El espíritu me llevó al tercer cielo. Pongámonos a pensar, cuando Saulo de Tarso salió del cuerpo, él se tuvo que haber llevado una tremenda, un choque tremendo mentalmente, porque él dice, comprendo todo lo que he estudiado, lo que Cristo me enseñó. Este cuerpo es solo temporal. Y ahora el Señor me lleva y dice, y vi cosas tan tremendamente maravillosas que ahora, después de haber visto lo que vi, todo, dice después, lo tengo por estiércol. O sea, las riquezas, el poder, el reconocimiento, la fama, la belleza, todo, las amistades del mundo poderoso, todo eso lo vio él como la peor porquería, como estiércol. Dice, ahora, si vivo, vivo para seguirle sirviendo al Señor y salvar almas. Pero mejor sería, dice en otra parte, ¿cierto? Pero mejor sería estar con Cristo. Dice que vio cosas que no le es dado al hombre, ni siquiera revelárselas a los vivos. O sea que allá Dios tiene cosas tan terriblemente hermosas que los que van allá no quieren volver acá. Y Pablo dice que cuando él regresó al cuerpo, Dios, para que él no fuera a tener ahora, wow, yo ya me vi cómo voy a hacer dentro cuando me salga o cuando me maten. Sí, a Pablo le cortaron la cabeza, fue decapitado. Y usted ve que Pablo dice, y para que la cantidad de las revelaciones, en otras palabras, no me hiciera daño, Dios me permitió, ¿qué dice? ¿Me permitió qué? Dice él, un dolor, una prueba. Él dice, demonios, emisarios, ¿para qué dice la Biblia? ¿Para qué? Para que no me crea más de lo que debo creerme. Algunos dicen que era el problema de los ojos, que es la xeroftalmia, que algunos dicen que Pablo tenía los ojos como unos huevos saliéndose de las órbitas, y que cuando él veía a la gente le daba pesar de ver los ojos de Pablo, parecían peor que los de Simpson. Otros dicen que el problema que él tenía tan terrible era el orgullo, y que Dios le permitió ser humillado para que él no se sintiera más importante
debido a la cantidad de revelaciones que él tenía. O sea, incluso un hombre que vio la vida después de la vida acá en la tierra, fue necesario que le agregaran pruebas para que eso no lo fuera a dañar. Por eso es que la Biblia dice que las pruebas que tenemos nosotros en este mundo no son nada comparable con la riqueza de las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros que lo amamos. No se compara. No hay nada que se compare con eso. Entonces terminemos la lectura de Timoteo hasta el versículo 9. Y él dice, y si tenemos que comer, yo no sé, ¿aquí alguien no ha tenido con qué comer? De verdad yo le pregunto de corazón, ¿hay alguien aquí que no haya tenido estos días para comer? De verdad, por favor, no le dé pena. ¿Hay alguien aquí que estos días no haya tenido con qué comer? Ayúdeme a mirar, de pronto yo no veo bien. ¿Alguna mano levantada? Sí, porque entre todos vamos a ayudarle, podemos ayudarle, ¿cierto que sí? No le dé pena. Y dice, y si tenemos que comer y con qué vestirnos, con qué cubrirnos, ¿alguno está sin ropa? No que está antojado de una cartera allí de Vélez, no. Es solamente si no ha tenido que ponerse. Entonces terminemos. Si tenemos que comer y con qué cubrirnos, Dios que manda, con eso estaremos o estemos contentos. Pastor, o sea, lo que usted está predicando es un conformismo horrible. Un ser humano sin expectativas, sin emociones, un ser humano que no quiera algo más. Usted está anulando a la gente de la iglesia. No es lo que Cristo está diciendo, porque el Señor dice que si alguno tiene necesidad de algo, pidamos. Y dice Marcos 11:26, y todo lo que pidiereis creyendo, creed que lo recibiréis y os vendrá. Eso no es cierto, pastor. Eso no es cierto. Estoy queriendo un apartamento allí en tal parte y no me ha llegado. O uno, no es la voluntad de Dios. Ay, tan bonito, no tan fácil. No, hay cosas que no son la voluntad de Dios, pero hay otras cosas que no las sabemos pedir, porque eso también dice la Biblia. Ustedes no saben pedir, porque solo piden ¿para qué? Para su carne. Solo piden para la complacencia de su carne. Y también otro versículo dice que muchos también gastan o gastamos en tonterías el pan. No echen el pan, dice la Biblia, no gasten el pan. No inviertan en lo que no es pan. Ah, pastor, entonces todo lo que Dios me da solamente es para que compre pan. No, es que Dios le puede dar lo necesario. Mire, estando viendo, y regáleme 5 minutos, estando viendo, que sean mejor 4, con eso lo bajamos a 8. Mira, hermano, es verdad, estaba mirando yo el Salmo 23 ayer. Ese salmo me gusta mucho y he intentado aprendérmelo de memoria en hebreo porque es muy hermoso. Y me dio el día de ayer, desde que me levanté, me la pasé solamente pensando en el Salmo 23 y fui al gimnasio y pensando en el Salmo 23 y estaba almorzando y pensando en el Salmo 23, todo el día pensando en el Salmo 23, porque alguien dijo algo que me impactó. Claro, hay gente que desfigura también la escritura, pero dijo algo muy cierto. Dijo, si supiéramos aprovechar el regalo que Dios nos dio con los salmos y con las palabras de promesa, nosotros no tendríamos que andar lamentándonos la vida ni tristes, porque la tristeza de este mundo produce muerte, mas la tristeza que Dios permite es para que lo busquemos. Y sí, Señor, a veces uno anda triste por no tener ciertas cosas, pero esa tristeza me hace daño. Entonces, Señor, el Salmo, dice esta persona, en solo el comienzo del Salmo 23, dice, Yahvé roí lo exar. En hebreo, Yahvé, el nombre de Dios. Lo no. Exar, necesidad, carencia. Entonces dice, el Señor es mi pastor. No tendré carencia. No tendré carencia. Otras versiones traducen, nada me faltará. Pero yo le pregunto, un pastor de los que pastorean ovejitas, desde el tiempo antiguo al pastor se le delegaba el rebaño
y tenía que responder por la vida de cada oveja. Por eso es que Jesús dice: Padre, de las ovejas que me diste, ninguna perdí, solo la que estaba escrito que se iba a perder. Y ustedes ya saben quién fue. ¿Cuántos oramos para que se salve el hombre? Lo digo tomando el pelo para poner enojados a algunos criticones. Judas, amén. Solo perdí esa, pero estaba escrito. O sea que él era de verdad el pastor. Y si un pastor tiene a cargo la vida de la oveja, a él se le cobrará, menos la de Judas, se le cobrará la vida de la oveja porque se le delegó a él. Entonces, si Yahvé es mi pastor, dígalo, si Yahvé es mi pastor, la vida mía está a cargo tuyo, Señor. Mi vida está a cargo tuyo, totalmente a cargo tuyo. ¿Y qué responsabilidad tiene el pastor? El segundo versículo dice que ¿qué? ¿Cómo dice? Yahvé roí lo exar, vino de she yarbitzeni, me llevará a pastos verdes, a pastos delicados, a praderas de pasto delicado. Entonces no está diciendo que usted no tendrá ningún peligro, solo que usted va a ese pasto y al Mei Menujot Yenajaleni, es decir, y a esa fuente de agua de reposo, ahí me pondrá. Entonces voy a poner la escena. Imagínate el pastor fuerte, experimentado, como los pastores como David. ¿Cómo hacía David para cuidar las ovejas? Cogía a los leones y les abría la boca y los mataba. Bueno, ese Sansón, David los mataba. Y entonces David mataba osos. Y digo, Dios mío, David era un buen pastor, santo. Entonces Jesús, él protegerá a la oveja. Y él dice, la palabra en hebreo cuando dice que me guiará, no es solamente que, mire, chino, coja por acá, no, hágale, hombre, no. El buen pastor coge la oveja y literalmente la va es como empujando, llevando de aquí para allá hasta que la lleva al pastizal bien verde, acolchado. Y cuando tiene la oveja en ese lugar, dice, y allí me echará. O sea, él mismo coge y me echa. Échese, oveja, échese. Tranquilo. Y la oveja es así, porque le digo una cosa, las ovejas no descansan mientras ven peligro. Ellas son así. Y así es uno en la vida. Ay, ¿qué me va a pasar ahora? ¿Y ahora qué será de mí? Y el buen pastor dice, agáchese, hombre. Pero Señor, pero agáchese. ¿Pero por qué? Porque yo estoy cuidándote. Yo estoy aquí protegiéndote. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas. ¡Wow! Ahora entiendo. Y aparte de todo, que lo lleven a uno a recostarse donde la comida le queda al lado, porque si usted duerme en buen pasto y pasto verde y tierno, ¿usted qué hace? ¿Tiene hambre? Oiga, yo sí dije, ese salmo sí es bonito. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Eso es una maravilla. Qué precioso es el Señor. A su nombre sea la gloria. Bueno, vamos a estar de pie. Después les sigo contando el resto del salmo. Es maravilloso ese salmo. Bueno, entonces terminamos con el libro de Timoteo. Ya que estamos allí de pie, lo vamos a leer. Nos queda una segunda parte de este tema. Y les quiero contar algo. Leamos primero entonces, estamos en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 9. Estamos en el versículo 8. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos dañinos, necios y dañosos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Vamos a orarle al Señor y quiero que medites en que Dios envió a su unigénito Hijo al mundo
para que todo aquel que en él crea, no se pierda. ¿Qué dice? No se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay una distancia muy grande en este mundo, entre los logros de este mundo y lo que es el verdadero bienestar. Porque la vida del hombre no consiste, leímos en Lucas, ¿de qué? En la abundancia de los bienes que uno posea. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana. Y me alegra tanto mi corazón saber que estoy bajo tu cuidado protector. Ayúdame a no ser esa oveja que se va de los brazos de su amado pastor a buscar pastos extraños, a ir en camino de las cabras. Ayúdame a estar en el rebaño, Señor. Gracias por tener ese cuidado tan bonito de mi vida y no dejarme correr detrás del placer temporal de esta vida, y ayúdame a tener un propósito. Gracias por el propósito que tengo. Dile, hermana, que tal vez estuviste criando ovejitas y ahora no tienes sino que cuidar lo que te queda de vida, pero el pastor sigue ahí. Has cumplido un buen propósito, has hecho un trabajo arduo. Aunque tal vez te falte una pareja, aunque tal vez no tengas ese nivel de vida que te venden las redes, tu vida no ha pasado en vano, persiguiendo cosas que Dios no tenía para ti, sino propósitos profundos. Deja de estarte echando la culpa por muchas cosas. Dile, Señor, yo estaba pensando que había algo malo en mí, porque he hecho cosas, tal vez nadie las valora, pero tengo tantas cosas que no estaba viendo y me estaba sintiendo vacío o vacía, y así no debe ser, Señor. Mi felicidad no depende de los logros inmediatos, sino de mi propósito en la vida. Todo es vanidad de vanidades, Señor. Todo termina en nada. Me basta, Señor, que hasta aquí me has ayudado, Yahvé. Y hoy te agradezco por los seres humanos con los que yo me relaciono. Ayúdame a valorarlos. Ayúdame a valorar cada pequeña cosa que hago, como el cuidado de ese jardín, el riego de esa matica, esa costurita que puse, esa cebollita que regalé, esa ofrenda que con tanto sacrificio pude incluso dar, ese consejo que le di a esa persona en la calle, en la clínica. Es felicidad y no temporal, es eterna. Ayuda a borrar de mi mente las reclamaciones de mi carne. Ayúdame a salir de la tiranía de este mundo con sus expectativas falsas de poder y felicidad y vanidad. Te tengo a ti, Señor. Y si te tengo a ti, como Pablo vio, tengo cosas que ojo no vio ni oído ha escuchado. Por eso puedo alabarte, Señor. Vamos, dile, Señor. Por eso puedo levantar a ti mis manos, tener confianza y de que todo lo que he hecho no ha sido perdido, ni un vaso de agua tendrá su reconocimiento en tu reino. Gracias, mi Jesús. Venía estando agobiado, Señor, triste, descontento, aburrido, pero aún hasta el aburrimiento instantáneo es un llamado para que haga algo, Señor, para que haga algo. Gracias, Señor Jesús. Ayúdame a que desde que me levante hasta que me recueste, mi vida pueda decir: hoy caminé con Dios, Dios caminó conmigo, y mañana lo seguiré haciendo si me deja levantarme. Si podemos decirle: gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy, porque el solo día de hoy ya es un motivo para agradecer. Hagámoslo con el corazón. Y quiero que te vayas de esta reunión, o que la estás viendo por internet, pensando en la profundidad de lo que Dios ha puesto en los cristianos: vida eterna. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. No lo había visto. Hoy trataré de disfrutarlo todo. Guárdame de enojarme. Guárdame, Señor.